hablaba de cuánto hubo que gestionar a lo largo de estos 8 años para disminuir en el distrito la mortalidad infantil al 52,27% y que estos datos vengan del Ministerio de Salud de la Nación, no que sea un número arbitrario que se emite desde la Secretaría de Salud de acá de Escobar. Sí, es muy importante, en realidad los números son siempre duros. Cuando uno habla de mortalidad infantil son niños menores de 1 año que fallecen, lo cual siempre es un dato muy duro, pero también es un dato, Marisa, que nos da en la gestión una certificación, una reafirmación de que el rumbo que se arrancó hace 8 o 9 años atrás con la gestión de Ariel Sujarchuk es el camino correcto. ¿Esto qué significa? Primero aclarar que, como dijiste vos, son datos arrojados por estadísticas nacionales, no tiene que ver la provincia de Buenos Aires ni el municipio, son datos que los produce el ministerio, datos nacionales que se vuelcan hacia las provincias y hacia los municipios. Destacar también que la provincia de Buenos Aires ya es el 4.º año consecutivo también que baja su mortalidad infantil. Y aclararte que no es solamente del efector de la Secretaría de Salud, sino que intervienen múltiples situaciones. En la gestión de Ariel no solamente se mejoró mucho la salud pública, sino que también se mejoraron las conectividades entre las localidades. Se hizo un trabajo muy importante con la Secretaría de Desarrollo, con la Dirección de Niñez, con Salud Mental y incluso también con el mismo hospital provincial, que es donde se hace la referencia, la contrarreferencia de las embarazadas hasta la actualidad. Todo esto tiene que ver con que antes los vecinos de Escobar encontraban muy difícil encontrar el seguimiento en un pediatra porque existían algunas salitas, que lo que yo siempre trabajo con los vecinos es explicarles que las salas de atención primaria o las salitas, más llamadas salitas, pero son centros de atención primaria, que hacen prevención y promoción de la salud, estaban desvirtuadas porque tienen un médico de guardia. Nosotros vinimos y lo primero que hicimos es reforzar la atención primaria, que es la prevención y la promoción de la salud, pero además interpusimos ese nombre que es la unidad de diagnóstico precoz, que no dejan de ser más que nada centros con guardias. ¿Pero por qué las UDP intervienen también y fueron una fuente, yo considero que para bajar fuertemente la mortalidad infantil? Bueno, porque cuando en Escobar un niño se enfermaba, un bebé se enfermaba, era difícil encontrar un pediatra de guardia. Y Escobar tiene 300 kilómetros cuadrados de longitud, tiene 7 localidades, y el único lugar que tenía guardia de pediatría 24/7 era el Hospital Eril. Entonces ahí empezaba a discernirse qué hacer con un bebé que tiene tos, que tiene dificultad respiratoria, que es un prematuro que salió protegido de una maternidad y que está con alguna dificultad. Entonces era muy difícil de encontrar. Después, por supuesto, que al poner las unidades de diagnóstico precoz que atienden pediatría y guardia de clínica 24/7, que uno puede hacer una plaquita, que tiene herramientas diagnósticas, y que se articula adecuadamente la referencia y la contrarreferencia con el hospital provincial, bueno, tienen que ver con este camino que claramente año a año viene produciéndose una disminución en la mortalidad. Después hay, Marisa, un fuerte desarrollo, un fuerte desempeño de las diferentes áreas, además de la Secretaría de Salud, como te contaba, de Desarrollo, a cargo de la secretaria María Los Ángeles Goñi, para hacer el seguimiento de los niños con dificultades. En Escobar te diría que no hay ninguna familia que queda a la deriva, que queda desafectada de algún programa, que no tiene una línea con un funcionario que le pueda hacer un seguimiento, desde un niño que tiene un trastorno de la alimentación o tuberculosis, que son las áreas donde hoy tenemos que prestar más atención porque hay más vulnerabilidad. Digamos, es muy difícil de encontrar un niño menor de 1 año que no tenga atención. Nosotros hace 3 años atrás fuimos un poco pioneros, que no fuimos los primeros, pero pusimos un puntapié inicial y arrancamos con el 1000 días. El 1000 días es el programa, que es un programa con fondos municipales, que se gestiona desde que la madre decide embarazarse hasta los 2 años de vida del niño. Y tienen que ver también con esto, son todas estrategias y programas que fuimos siguiendo. Y entonces, ¿qué hace el 1000 días? Que vos te preguntarás, ¿qué es el 1000 días? Bueno, mira,
El 1000 días se hace justamente en los centros de atención primaria. ¿Y qué reúne? Bueno, reúne desde una nutricionista que trabaja con las mujeres embarazadas, ¿sí? Reúne obstétricas, puericultoras, sobre los cuidados y de los recién nacidos vivos, la alimentación de esos niños, que es la importancia de las vacunas, la importancia de la lactancia, la importancia de tener un desarrollo basado en el juego, en darle al niño lo que el niño merece como niño. Bueno, todo esto tiene que ver con el seguimiento de la Secretaría de Salud en este programa, que claramente estoy seguro que impactó. Por supuesto que después, como vos bien lo dijiste, el número no lo pone la Secretaría de Salud, ni la Municipalidad de Escobar, ni la Intendente Ariel Sujarchuk, lo pone el Ministerio de Salud y estamos atentos a eso. Lo cual, Doc, no es poca cosa, porque es un dato que surge nada más ni nada menos que del Ministerio de Salud de la Nación. Es correcto. Y eso tiene que ver con que, evidentemente, las políticas que se aplicaron hasta la fecha son efectivas. Y bueno, Escobar no se queda con eso. Ariel es una persona que nos desafía todo el tiempo, como él siempre dice en sus discursos. Nunca le tocó un gobierno con viento a favor. Ayer lo escuchaba en el barrio 24 de febrero y contaba que le tocó el gobierno de Macri, la crisis económica de Alberto y la pandemia, y ahora el gobierno de Milei. Nada ha sido fácil, por eso yo te preguntaba al comienzo de esta nota, qué derrotero difícil se tuvo que transitar desde la gestión municipal en estos 8 años para llegar a este número, que supongo que todavía no es un número que para ustedes sea satisfactorio. Van a seguir trabajando para que este número no quede en un techo, sino que sea un piso todavía. Siempre los números, como te decía al principio de la nota, son muy duros porque atrás de un número se esconden familias que sufren. La mortalidad infantil también tiene que ver. Muchas muertes de los niños menores de un año, los bebés, se dan con la discusión siempre que las sociedades argentinas de pediatría y las diferentes sociedades es el colecho sí, colecho no, cuándo poner al niño, cómo se duerme, la teta de mandarla a dormir, todas estas cuestiones que se discuten permanentemente y que permiten decirte que van a seguir cambiando. Hay un porcentaje que es irremediable, que es la muerte súbita del lactante, que ocurre, ¿sí? Y que es tremenda. Y que esto puede ser, y que no tiene que ver con un niño que no ha sido cuidado y con un niño que no ha tenido toda la protección del Estado o la de su familia, sino tiene que ver con la muerte súbita del lactante, tiene que ver con algunas implicancias que se dan por diferentes motivos, ocurren también durante todo el transcurrir, y está la muerte súbita también del adulto, de la vida, pero lo que quiero decir es que existe este número. Lo que nosotros tratamos de prevenir, para no desviar el tema, cuando uno trabaja sobre la mortalidad es, bueno, tenemos un niño o una niña que tiene una vulnerabilidad X, que está en un barrio con dificultades, que nosotros a través de desarrollo social hacemos fortalecimiento con un módulo alimentario. Nos importa que al menos cuando vengan a firmar la libreta del ANSES tengan las vacunas, esa herramienta que a veces es la libreta del ANSES, la firma la libreta, aprovechar en los operativos territoriales que hacemos para vacunar a los niños y a las niñas. Ahora que nosotros notamos además, y con gran preocupación, que después de la pandemia hay una desatención en el tema de vacunación, así que estamos tratando de fortalecer eso. También las vacunas llegan cada vez en menor cantidad y ¿A qué se debe, doctor, a qué se debe que haya disminuido la responsabilidad de vacunar a los niños después de la pandemia? Mira, yo creo que hay un problema que la sociedad interpretó como que, viste, son cuestiones sociológicas que quizás yo no las pueda describir bien, pero después de la pandemia lo que nosotros notamos es una merma en la vacunación. Hay también corrientes en Argentina. Sí, hay mucho conspiranoico, fundamentalista, antivacuna. No, y fuera de las conspiraciones hay familias antivacunas que se están haciendo valer, cosa que estamos totalmente en contra. De hecho,
se ponen en duda hoy si la vacuna de sarampión está ok o no, y el sarampión es una enfermedad ultra contagiosa. Hace poquito tuvimos que hacer bloqueos porque un vecino de un distrito vecino a Escobar había entrado a una guardia nuestra, se diagnostica con sarampión, entonces tenés que hacer el bloqueo después de todos los pacientes que están en la sala de espera para que la gente entienda la importancia de la vacunación. Bueno, la polio se erradicó, pero hay países como Estados Unidos donde la polio empieza a ver por las décadas que no se vacuna con la Sabin y la Sal, que son dos vacunas que son tan viejas como conocidas. Claro. Entonces llama mucho la atención que nosotros tengamos un retroceso en esta área. Y después políticas sanitarias. Si nosotros no tenemos educación sobre la importancia de las vacunas a nivel nacional, provincial y municipal, bueno, claramente la gente va a dejar de darle importancia. Ahora, con respecto a los niños, hay un plan de vacunación que es obligatoria. ¿Ese plan se sigue respetando o no? Claro, el programa de inmunización obligatorio existe, sí, es correcto, ese programa está, hay que aplicarlo, el calendario nosotros de hecho los colegios lo piden, sí, al ingreso escolar, y por eso te comentaba que cuando, por ejemplo, la firma de libreta de ANSES, que parece un hecho que es poco relevante, para nosotros es importante para tener una primera impronta cuando la madre viene a firmar la libreta por X situación. Porque también, obviamente que se ofrecen en el distrito 18 centros de atención primaria ya, que si uno sabe que está abierto y que puede ir de lunes a viernes a vacunar a su familia con ese calendario, y la llegada al centro tiene que ser lo más amigable posible, accesible para las familias que están en el barrio. Bueno, llegado el caso, los operativos territoriales, cuando estamos allí también se vacuna mucho. Pero bueno, todo esto también tiene que ver, estas son cuestiones culturales, Marisa, es como que yo obvio. te diga, esto tiene que partir de la familia, y la educación y la familia, la base de entender que las vacunas son cruciales. Nosotros notamos una merma en la vacunación, y así todo también con antigripales en adultos, y ni hablar de COVID, que todavía sigue existiendo COVID, que por supuesto te quedó como una enfermedad residual, como una gripe, pero en pacientes con inmunocompromiso o mayores de 60 años o con problemas respiratorios, muchas veces el COVID es una enfermedad que se sigue transformando como grave, se comporta como una enfermedad de vías respiratorias, pero bajas. Recordar que el COVID es una modificación genética que tiene una afectación, no como la gripe de las vías aéreas superiores, sino que genéticamente está preparado para afectar a las vías aéreas inferiores. En la mayoría de la gente la pasa con tos, fiebre o algún cuadro respiratorio, y otros se complican con neumonías graves. Así que la vacuna de COVID también existe. Bueno, nosotros tenemos disponible hoy, estamos haciendo justamente por una cuestión de cantidad de vacunas que se nos entregan, haciendo un refuerzo muy importante, haciendo la rendición al Estado provincial y nacional de las vacunas para que se apliquen adecuadamente después para el uso de la gente. Doctor, no debe ser lo más terrible para un médico que se le muera un niño, ¿no? Debe ser una imagen dolorosísima, tristísima. Mira, cada médico está preparado, cada especialidad está preparada, Marisa, para afrontar diferentes situaciones. Yo hice terapia intensiva y yo no podría nunca atender a niños con dificultades o ver el sufrimiento de un niño porque no estoy preparado para eso. Por supuesto que nadie que hace medicina y está un médico en su sano juicio asiste al paciente pensando siempre que lo que está haciendo, los medios que está aplicando son para un fin es pro positivo, vida, es ¿sí? pro vida, ¿no? Es correcto. Ahora, la muerte de un niño, por supuesto que debe ser muy dura para aquel que lo viene siguiendo. Y tremendo. bueno, nosotros los profesionales que hacemos eso y que trabajamos con la vida y la muerte, que tenemos que afrontar eso, tenemos que también tener una coraza para poder, y un resguardo psicológico de los profesionales para poder atender, si no nos hundiríamos con cada muerte que nos ocurre. Y la verdad que la medicina está hecha para muchas veces para sanar, la mayoría de las veces, otras veces para dar pelea y otras para acompañar.
en ese acompañamiento de los pacientes que tienen cáncer, que uno sabe que no tiene alguna enfermedad como la ELA, que es una enfermedad que no tiene cura aún, que no se descubrió, que es una enfermedad desmedinizante, que produce el deterioro del paciente con el transcurrir de los años, uno asiste para darle mejor calidad de vida y muchas veces acompañar y preparar a esa familia o ese paciente para un final. Bueno, eso el médico lo tiene que entender. Si uno ante cada muerte se rinde, no podría ser médico, pero por supuesto que la muerte va haciendo que uno sea un poquito más duro y a su vez hay una mella de cada paciente que uno tiene cariño y se encariña y que lo reconoce como un paciente propio, por supuesto que tiene un impacto. Si lo sabrás vos que sos médico terapista, ¿no? La terapia intensiva es muy dura en ese aspecto. Los médicos de terapia intensiva habitualmente hacen 10 años y después tienen que pasar a otro sector o hacen administración como me tocó hacer a mí, o a sanitarismo, o pasan a tener las coordinaciones de las terapias, pero para los médicos que hacen terapia intensiva, no solamente de adultos, imagínate neonatología o pediátrica, tremendo. En las 3 etapas de la vida, es una especialidad muy dura. Habitualmente tenés que estar muy preparado. Pero esto, como siempre, como todas las especialidades, al cirujano que opera se le complica un paciente y termina con el deceso o una complicación. Habitualmente el cirujano la pasa mal, digamos, la medicina es eso. Recordar siempre que nosotros ponemos los medios, y los medios a veces no alcanzan, los medios los ponemos y el cuerpo lo pone el paciente. Ponés lo que aprendiste, la sabiduría y toda la tecnología que tenés de acuerdo a donde trabajes, y eso tiene que tener un resultado. Pero uno nunca puede en medicina garantizar un resultado, ¿sí? Eso sería mentirle o hacer una mala praxis. Yo no puedo garantizar un resultado, ¿sí? Doctor... una de las pocas especialidades que tiene garantía de resultados y depende un poco de la mirada del paciente, por eso se mira distinto también del aspecto legal, por ejemplo, la cirugía plástica. Porque entonces yo te puedo decir que te voy a dar un resultado y al paciente no le gusta el resultado o queda conforme. Por eso para los médicos que hacen cirugía plástica, tienen otro resguardo legal sobre los seguros. Claro. Vos le estás diciendo que sí va a tener un resultado, que es la nariz, por ejemplo, y el paciente le puede gustar o no. ¿Está claro? Sí. El resto de las especialidades, uno pone un proceso donde pone los medios, la experiencia, la sabiduría, la ciencia que tiene para aplicar, y el resultado lo pone el cuerpo del paciente. Os hablabas recién de cirujanos plásticos. Recordemos que hay cirujanos plásticos que están presos por haber hecho desastres en los cuerpos de muchas mujeres, y hay mujeres reconocidas. El caso de Silvina Luna, que siendo muy joven murió por la mala praxis de un médico esteticista, ¿no? Y sí, impericias y imprudencias y malas praxis siempre hay en todas las especialidades. ¿No hay comercio? ¿No hay también en la medicina estética un alto grado de comercio? Mira, yo no diría que uno puede hacer, si uno es mal médico, Marisa, lo aplica a la mala medicina, si sos siendo pediatra, siendo obstetra o siendo cirujano plástico o gastroenterólogo. La realidad es que el mal médico y el que busca un fin económico con cada acción que hace, ese médico tiene que ser claramente apartado, tiene que ser juzgado adecuadamente, y yo reconozco que no es al contrario, la mayoría de los colegas tienen una mirada totalmente sana. Hay especialidades que está más permitido, si se quiere, como de vuelta, como es un fin, y te voy a plantear el ángulo de la observación, hay especialidades que están más permitidos la búsqueda de un fin económico, porque claramente no estás hablando de vida o muerte, o si te hago algo te espero un cáncer o no. Entonces, las especialidades estéticas, cuando uno plantea los honorarios de una especialidad estética, aquel profesional que se considere que es el mejor y que es buscado, bueno, tendrá un libre mercado que le permite poner valores más caros. De ahí a que las cosas se hagan bien o mal, eso es otro tema. Para eso está la justicia. Por eso siempre nosotros, los profesionales, tenemos que resguardar los datos, las historias clínicas, y a disposición de la justicia para cuando se ocurra algún hecho que sea sospechoso de un delito.
Doc, otro sueño cumplido, 70% ya prácticamente realizado. Inauguración se calcula ahora en abril. La UDP de Belén, que suman con esta UDP 5 en el distrito. Háblame de este tema que es otro orgullo para la gestión municipal. Así es un tema muy importante. Hace un ratito vinimos a recorrerla. El intendente ayer estuvo recorriéndola el otro día junto a otros funcionarios para ver cómo estaba quedando, para ultimar detalles. La verdad es que Contanos un poco para la gente que está mirando el programa y que te están escuchando, contanos un poco de todo lo que tiene esta UDP de Belén tan requerida por tantos años por la gente. Por eso te digo... La UDP de Belén, para que la gente sepa, ya conocen los vecinos de Escobar, conocen lo que es una UDP, que es una unidad de diagnóstico precoz, que son guardias médicas de clínica y pediatría con una herramienta, con un brazo que siempre tiene algo de diagnóstico por imágenes. Digo algo porque las más pequeñas o las menos complejas tienen laboratorios de análisis bioquímicos, rayos y ecografía, ¿sí? Eso permite hacer el 85% del diagnóstico de un paciente en la guardias de clínica y pediatría, y el resto de las UDP son con mayor complejidad, como la de Garín, que tienen tomógrafo, resonancia, mamografía. Pero también Garín funciona como un centro de diagnóstico por imágenes que va aparte. La quinta UDP está puesta en el corazón de Belén de Escobar, en el barrio, en el distrito Boedo, donde están esos edificios tan modernos, al lado del Colegio Preuniversitario de la UBA, claro, enfrente del Pueblo Judicial. Es un lugar creemos que va a desarrollarse mucho más en la próxima década, ¿sí? Es el Escobar del Centenario que plantea el intendente. Y la UDP tiene unos 1.100 metros cuadrados, parecida a la UDP de Mashuit en la estructura. Y tiene, como decíamos, tiene 19 camas, 10 de adultos, 7 de pediatría y 2 de recuperación. Tiene un quirófano por si el día de mañana uno quiere hacer procedimientos, porque siempre las UDP las preparamos para poder complejizarlas. Un ejemplo de la complejización de la UDP, de una UDP, es el Hospital Municipal de Garín. Entonces se planifican con una base, que es esa gran guardia, pero el Hospital Municipal de Garín, cuando uno le amplió atrás, le hizo la terapia intensiva y puso a operar los quirófanos, a tenerlos operativos, ya tiene un hospital hecho y derecho. Así que esta UDP está pensada también con un quirófano que no va a iniciar sus actividades, queda en stand-by, pero tiene 19 camas, como te decía, laboratorios, rayos, ecografía, y después se plantea quizás traer las especialidades de PAMI, que eso lo vamos a hacer en una segunda etapa, de donde está el CAPS Di Maio, traer algunas especialidades de PAMI también para ahí, simplemente con la mirada de que el vecino de PAMI es más céntrico. Claro, claro. Uno escucha lo que le pasa a la gente, a los vecinos. Bueno, cuando nos fuimos de los consultorios que estaban en la Ruta 25, esto tiene que ver con la centralidad de traerlos quizás más al casco de Belén de Escobar. Que todo sea como más próximo para la gente, ¿no? Para los vecinos, que todo esté como más cerca, como más a mano. Entendiendo también, Marisa, que es una charla que tenemos con los vecinos siempre, los niveles de complejidad. Uno no puede poner un tomógrafo y un quirófano enfrente de cada lugar, enfrente de cada casa. Obvio. Entonces, los niveles de complejidad, siempre me gusta aclararlos, es el primer nivel que charlábamos hoy, que es el responsable, junto con los intermedios, que son las UDP, o sea, tenemos un primer nivel, una unidad intermedia y los hospitales. El primer nivel y las unidades de diagnóstico precoz son los responsables de bajar la mortalidad infantil, porque ahí se hace promoción de salud y atendés en la guardia, en las UDP, atendés a los pacientes que tienen, ya no vienen a una consulta de un paciente programado, que es un niño o niña sana, sino vienen a una guardia porque el niño tiene tos, o porque no come, o porque tiene vómitos, o porque tiene una apendicitis. Claro. Entonces, vos ahí tenés cubierto lo que es la protección y la atención de un niño sano, o de un adulto, ¿sí? También para los adultos por supuesto que existe, y después tenés la inserción de las grandes guardias. Cuando uno habla de las guardias, antes en Escobar no había lugares donde ir de guardia, porque de vuelta estaban las
algunas salitas con médicos de guardia que te atendían y vos no tenían herramientas diagnósticas esos médicos. Vos cuando asistís a una guardia, al menos tenés que tener preparado, por si ese paciente te viene, te entra en paro, te entra con una arritmia grave, la cardiovertís, la resolvés, la asistís y después la derivás a un centro de complejidad. Hoy Escobar tiene todos esos niveles cubiertos y lo que viene a sumar esta UDP de Belén de Escobar, que es el hito de este año, el 2025, va a ser esa UDP que va a ser hermosa, además ediliciamente, en un lugar muy bien pensado, va a estar en el corazón de Belén de Escobar. ¿Y por qué digo que está muy bien pensado? Porque está articulada con la provincia de Buenos Aires para desarmar o para descomplejizar, no desarmar, la guardia del Hospital Eril. Claro, Esto se consensuó con el ministro. Ariel le preguntó al ministro si le interesaba que nosotros hagamos una UDP cerca a la guardia del Eril. Recordemos que el querido hospital provincial es un hospital que se hizo para cuando Escobar tenía 50.000 vecinos. Pero ¿sí? además, perdóname, además la gente que necesita la asistencia en la guardia, que vos dabas recién las razones por las que uno va a la guardia, se encuentra con la guardia colapsada. O sea que esto va a dar una mayor comodidad, nada más ni nada menos que en el área de salud para la gente. Mira, a nivel distancia entre la Guardia del Eril y la nueva UDP de Belén de Escobar hay aproximadamente 1 kilómetro, menos de 1 kilómetro. La intención de esto es que toda la demanda de una guardia, la demanda espontánea del paciente que llega caminando, que toma un colectivo, que se toma un remis o que va en el auto a la guardia del Eril, la absorba la nueva UDP. Claro, y después nos reestructurar la guardia del Eril junto con las autoridades provinciales y el hospital Eril para que puedan recibir sobre todo las urgencias, que puedan seguir recibiendo las ambulancias y que puedan tener un resguardo en el hospital para reestructurar y tener más libertad y que no esté todo el tiempo los que conocemos el hospital. Yo tengo un cargo en guarda en el hospital, sabemos que había camas en los pasillos, digamos que toda esa situación se descomplejice. Nosotros, el municipio, interactuamos con toda la demanda, que van a ser como otra, yo creo que va a ser algo que más o menos para los adultos vamos a tener una demanda de 200 pacientes por día de adultos y unos 80 a 100 de acuerdo, y sí, así se comportan las UDP habitualmente. En bueno. Nosotros tenemos Garín, sí, es importante. En Garín tenemos aproximadamente 200 pacientes, 250 pacientes de clínica y unos 150 de pediatría, después le sigue Sabio, después le sigue Mashuet, después Mateu. Yo creo que Belén de Escobar se va a comportar parecido a Sabio. Y también aclarar que las que están próximas a los límites del distrito reciben entre 25 a un 30% de pacientes extrapartidarios que nosotros cumplimos en atender, ¿sí? Pero que bueno, que son también sobrecargan la demanda de esas UDP. Por ejemplo, Mateu, que está en el límite con Villarrosa, viene mucha gente de Pilar, lo mismo Garín, que recibe pacientes de Tigre, y ni hablar de la UDP de Sabio, que recibe también mucha gente de Pilar. Es decir, los límites del distrito, el vecino que vive cruzando Patricia hacia Argentina y que deja de ser Garín y se transforma en Pilar, no tiene la culpa, va al lugar que le queda más cerca y dice yo voy a ir acá. Así que en las guardias tenemos que ser congruentes con eso y seguir recibiendo a los pacientes, porque también la gente busca un sistema de salud que esté abierto a las 24 horas, que te dé respuesta, que tenga una placa, que tenga diagnóstico. Distinto es la programación. Cuando uno habla de la programación se puede diferir y uno puede dar prioridades a los vecinos. Sí, pero estamos hablando nada más ni nada menos que de las urgencias, ¿no? Que eso... Claro, correcto, la guardia. Todo lo que es guardia, que deberían ser urgencias y emergencias. Muchas veces la guardia atienden dolor de cabeza que no son urgencias. No obstante esos son pacientes que uno los considera como guardia, y eso la atención nunca se le va a negar. Coincidimos con la mirada del ministro también de la provincia de Buenos Aires, que eso, la transversalidad tiene que ser, la salud tiene que ser gratuita y tiene que ser federal, tiene que poder uno transcurrir los límites de los municipios y de las provincias y atenderse dentro del país a donde le toca. Ahora, yo también considero, y esto también lo pongo siempre en el tema de la charla entre funcionarios,
que cuando yo me tengo que hacer una cirugía, bueno, esperá, yo pago los impuestos acá, y tengo un sistema de salud, debería poder programar mi cirugía dentro del sistema de salud. Distinto es que en tu municipio no tenga respuesta, bueno, tenemos que ver cómo lo hacemos a eso con la provincia de Buenos Aires o en otro sector. Pero ahí sí me parece importante discriminar lo que sería una consulta de una guardia, donde alguien le aqueja algún síntoma, cualquiera sea, más o menos importante, porque yo ayer me puse como ejemplo, estaba con una migraña ahora porque tenía mucha cervicalgia, y para mí eso me jodió el día laboral, andaba con un collar, estaba complicado, me sentía mal. Y eso, ¿quién determina si eso para mí es claramente no es una urgencia o una emergencia para ir a la guardia, pero yo la verdad es que me sentía mal. Entonces, así como le pasa a cualquier vecino, yo tengo que poder acceder a una guardia y ver un médico con la demanda y la espera que tenga que tener en cada lugar. Eso no significa que yo, por mi cervicalgia, tengo que ir y quiero que me atiendan en 20 minutos, porque eso no existe. ¿Está bien? También está claro, está bueno aclarar esto a la gente, porque a veces vienen con niveles de ansiedad muy importantes o con demandas que uno siempre prioriza. Todas las unidades de diagnóstico precoz, Marisa, tienen triage. ¿Qué significa triage? Una enfermera que va a clasificar para qué venís. Y se clasifica igual que un semáforo, rojo, amarillo y verde. El rojo no pregunta, patean la puerta y meten el paciente en la emergencia de la UDP. El amarillo tiene prioridad por arriba del verde. Así que fíjate que si yo voy con mi cervicalgia, la enfermera me dice, usted está bien, es joven, tiene 40 y pico de años, está estable, los signos vitales son estables, voy a entrar como verde. Y seguramente si viene adelante mío un paciente, después que yo, un paciente que viene con dificultad respiratoria, lo van a poner como amarillo porque es asmático o EPOC y va a pasar adelante que mi turno. Esto es importante que los vecinos que usan a su UDP lo entiendan. Por supuesto que hay carteles, tratamos de trabajar esto para que la gente sepa. Entonces vos me decís, ¿cuánto es la demora del verde? No lo sé, depende de la cantidad de amarillos que haya, la cantidad de demandas que haya en ese momento. Claro. Pero la gente, por eso la prioridad. ¿Y qué hizo Ariel Sujarchuk para paliar también esto y para mejorar y para hacer otro triage? Aplica la telemedicina, que poco se usa, Marisa. Entonces, ¿qué es la telemedicina? Bueno, mirá, te lo guían en Escobar 360, te cargas ahí, podés atender a un médico 24/7, que es un servicio también que está pagando la Municipalidad de Escobar, para que te atienda un médico y te diga, menos las emergencias, eso están por fuera de telemedicina, no está bien llamar a telemedicina si es una emergencia, pero cuando accedes a telemedicina te dice, mira, esto se puede resolver por vía telemedicina, te puedo hacer una receta, o te puedo mandar a la guardia, o debes ver a un médico presencial porque no me gusta tu cuadro y quiero que te pidan una placa, un laboratorio, una ecografía. Así que mirá todas las herramientas que le damos al vecino, ¿no? Le dijimos que el sistema de salud de Escobar tiene, en la atención primaria, tiene los 18 CAPS, que el año pasado se inauguraron 2, ¿sí? Lali y Di Mayo. Lali y Di Mayo no, Di Mayo y Noikov, en Mateu. Después tenemos todo eso es atención programada y de prevención y promoción de la salud. Ahí uno tiene que ir a preocuparse para no enfermarse. Tiene que vacunarse, tiene que hacer las embarazadas los controles obstétricos, tienen que las madres llevar a los niños a los controles pediátricos, las vacunas y trabajo social. Después tenemos las grandes guardias, que esta es la quinta que va a inaugurar Ariel, distribuidas estratégicamente en las localidades con más densidad poblacional, que tienen el manejo de la emergencia, la urgencia, y que van a ver también los pacientes verdes, que son los pacientes que menos complejidad tienen. Después fortalecimos el sistema de salud con el segundo nivel, que son las internaciones, el Hospital Bicentenario, el Hospital Néstor Kirchner y el Hospital de Garín, ¿sí? Que tienen toda internación. Y además de todo eso, porque notamos que la demanda, a pesar de toda esta construcción que se hizo estos 9 años, siguió creyendo. Ariel dijo, yo quiero un Escobar que tenga más innovación tecnológica, me interesa el tema, avancemos, me lo pide él hace 3 años atrás, el tema de telemedicina, y que trabajan muy bien y que estamos difundiendo y que queremos que se use justamente si tenés una consulta que hacer y no tenés que moverte. Entonces, si vos sos una madre primeriza, hablando de mortalidad infantil, que así arrancó el tema, y tenés un niño menor de 1 año y que tiene 37,5 de temperatura, y es la primera vez, y no querés salir con un remis ahora que a la noche, ¿sí? Lloviendo, llamas y te comunicas con un pediatra, y que el pediatra te oriente, y por ahí el pediatra te diga, no, mirá, mostrámelo al chico, no, mirá, por los movimientos que está haciendo con la boquita en la nariz y el tórax, descubrilo,
tenés que llevar una guardia. Eso es lo que estamos haciendo para trabajar y sobre todo para que darle calidad de asistencia al vecino y que el vecino pueda usar toda esta herramienta. Nos cuesta mucho, Marisa, que todos se enteren de todo y que lo usen adecuadamente porque hay un montón de herramientas. Bueno, una de las maneras de difundir todo esto es esta nota, Doc, porque, bueno, la gente tiene que saber, la gente tiene que conocer, la gente, bueno, también tiene que saber aceptar lo que vos decís, porque a veces en las redes dicen, no, el maltrato, yo fui, tuve que esperar 2 horas, etcétera, etcétera, etcétera. Vos terminás de clarificarlo con la luz verde, la luz amarilla y la luz roja. Y con tu caso personal de la cervicalgia, que caíste en luz verde, por lo tanto tuviste que esperar. Me pongo como ejemplo. Y otra cosa, nosotros, Ariel nos pide que seamos, siempre dice que los funcionarios de él tienen que ser humildes y escuchar. Y es algo que nosotros hacemos, que lo tenemos aprendido. Nosotros no somos soberbios, Marisa. Tomamos hasta las quejas de Facebook o Instagram. Eso no significa que hacemos todo bien. Nos equivocamos. La Secretaría de Salud tiene 1.500 empleados, 1.500 empleados. La mayoría en relación de dependencia, otros monotributistas, sobre todo los profesionales, para lo cual es muy grande. Con esto te quiero decir que es muy grande. ¿Eso qué significa? Que tomamos las quejas. Nosotros no vamos a bancar un médico que venga y maltrate, un médico que haga esperar a los abuelos porque se le ocurre, porque siempre llega tarde. No, los corremos, los sacamos. Los profesionales que no funcionan los sacamos. Para eso escuchamos lo que le pasa a la gente. Corregimos un montón de cosas. Tenemos el control de gestión sanitaria. Lo que Ariel al principio entendió como hospital de salida porque estaba en la salida de la UDP de Garín, que era el control, pero nosotros tenemos una auditoría y una visión. Por ejemplo, están recorriendo en este momento trabajadoras sociales las camas de los pacientes internados y haciendo un checklist, fijándose si la sábana está bien, si la comida les llegó bien, si entendieron el informe del médico o no. Hay cosas que por supuesto que se tienen que seguir trabajando y mejorando, y cuando se prende la luz amarillo o roja, hablando de semáforo de vuelta, en alguna de estas situaciones las trabajamos. Tenemos que ser abiertos a eso y a la crítica, por supuesto. Ahora, después está el vecino, como dijo Ariel, el que se queja en Facebook, anónimamente, que tira por tirar y hace política de salud, yo no lo tolero personalmente y coincido con el intendente en esas cosas que nos parecen nefastos. Bueno, absolutamente. Absolutamente repudiamos todos eso, ¿no? Si la queja de un vecino es genuina, lo voy a escuchar yo o algún funcionario mío y vamos a trabajar en corregir porque eso es constructivo finalmente, es escuchar a una crítica constructiva. Pero por supuesto, mira, el mejor ejemplo de tener vecinos colaborando es la cooperadora del Hospital Bicentenario. Es sumar gente, como hizo Ariel, convocó a Eduardo Tropiano y convocó a referentes de Garín, ¿sí? De la localidad de Garín, gente que deja su tiempo para venir a colaborar, y es tan importante que se nota eso, que no solamente que una de las cooperadoras, que además tiene personería jurídica, que hizo todo el caminito, que demoró 1 año y medio, Marisa, en tener todo lo que se logró con el apoyo del municipio, sino que ellos vinieron y me dijeron, Juan, ¿qué te parece si tenemos voluntariado? Dale. Entonces se sumaron 24 mujeres y un varón para el voluntariado del Hospital Bicentenario. Hace poco es tan interesante y tan nutritivo esta ida y vuelta que tiene el pueblo, digamos, la comunidad con el Hospital Bicentenario, que a eso me dijeron, queremos asistir, vemos que hay mucha gente en los consultorios del Bicentenario de PAMI, a veces se hacen como en mudos, porque justamente la edad de los afiliados al PAMI que son la mayoría abuelos, adultos mayores, perdón, está mal dicho abuelos, adultos mayores, que no usan las herramientas tecnológicas, muchos de ellos, no digo todos, vienen a sacar el turno presencial. Entonces están asistiendo en la sala de espera en los consultorios del Bicentenario. Fíjate vos lo nutritivo de todo eso. Y muchas veces por la misma cooperadora me dicen, che, me enteré que le pasó tal cosa a un vecino, bueno, mira, anónimo no, tráemelo, veamos qué le pasó, contame cómo es, y empezás a tirar de la cuerda del ovillo. Eso es gestionar.
Doc, Pero no digo que esté bien. Gestionar es gestionar con el error y corregirlo si hace falta y avanzar para que tenga un fin común, que sea adecuado. Doc, también es conmovedor el nombre que va a llevar la UDP de Belén, doctor Jorge Guevara, un médico un gran pediatra que hizo un gran trabajo, sobre todo en los barrios más carenciados, de maquinista sabio, trabajó con los niños neurológicos. Vos sabés que yo tuve la oportunidad de hacerle una nota al doctor Guevara, lo llamaban el médico de los nenes. Sí. Y él decía que se era médico las 24 horas del día. Me acuerdo que en esa nota me dijo: Marisa, se es médico las 24 horas del día. Un gran profesional, a mí me encanta haberle podido hacer una nota porque en realidad la labor que hizo en APANE también con los niños neurológicos, con afecciones neurológicas, fue impresionante. Pero lo que más me conmueve, que empezamos hablando de los niños y al doctor Guevara lo llamaban el médico de los nenes. Así es, y lo interesante de todo esto es de vuelta darle a la comunidad la posibilidad de que voten a través del programa de identidad y que lo elija la misma gente de Escobar, ¿no? Absolutamente. Eso es lo lindo, eso es lo lindo de cuando uno pone el nombre, que eso es algo muy de Ariel, que dice, bueno, yo hago el programa de identidad, surgen de los propios vecinos proponer 2 o 3 nombres, después se vota. Se votó por Flora, se hicieron urnas en salud y se llevaron a diferentes lugares donde la gente votó y fue muy amplia la mayoría de votos a favor de Guevara, así que para nosotros es un orgullo. Yo, bueno, no tuve el gusto de conocerlo a Guevara, pero me contaron bastante de Guevara. Ahora te hago un off the record, tengo que hablar con el hijo, que es ginecólogo, me dijeron que tengo que llamarlo, lo voy a convocar para recorrer la UDP los próximos días. La verdad que nosotros es un placer que la gente lo haya elegido y que haya sido un referente, ¿sí? Un médico referente del distrito, porque también eso hace la identidad de la institución con la población. Cuando la gente encima elige el nombre, lo pone, lo ves ahí en la UDP, y además saben que esa persona dedicaba su tiempo, bueno, tiene otro impacto y otro cuidado de la sociedad para ese lugar. Doctor, en estos días, hace horas, leímos con indignación lo que manifestaba el intendente Ariel Sujarchuk sobre cómo se recortaron funciones en el Instituto Nacional del Cáncer y además con los cuidados paliativos con respecto a la morfina para los enfermos terminales. ¿Cuál es tu visión de un gobierno nacional que cree que, ni qué hablar la educación y la cultura, pero que creen que la salud es un gasto? Mira, Marisa, la salud no es un gasto, como dice Ariel, es una inversión. Eso está más que claro. Es muy duro ver los recortes de los programas. Esto va a tener impacto a nivel sanitario en la población, ya se está viendo. De hecho, una de las cosas que yo te decía, el tema de las vacunas, no ocurrió, al menos aún, el gran desarrollo de dengue, que la gran problemática de un verano húmedo empezó a llover ahora, y por suerte, y gracias a Dios por suerte, no hubo mosquitos todavía. Recién ahora empiezan a aparecer algo de población de mosquitos, pero preocupa mucho. Y bueno, todos los impactos que uno, así como empezamos hablando la charla de la mortalidad infantil y de un camino que arrancamos y se bajó el 52,2% en 9 años, seguramente va a tener un impacto en la quita de vacunas, los programas, la falta de medicación. Pero este tema, doctor, nada más ni nada menos que con la morfina, que de pronto le da una calidad de vida, si podemos hablar de calidad de vida, calidad de muerte a quienes sufren de enfermedades terminales. Eso es de un perverso. Mira, no tiene análisis, uno no puede, no resiste ningún tipo de análisis. La verdad es que uno tiene que abordar esto y verlo con una mirada crítica. El ajuste no puede ser por ciertas situaciones como la salud. Uno puede tener una mirada más crítica sobre la salud,
uno puede definir si quiere un hospital o no, si lo quiere tercerizar, si lo quiere privatizar, si quiere hacer lo que quiera hacer con el sistema sanitario, pero uno tiene que asumir la responsabilidad en el ministerio que te toca, y tenés que asumir los costos. El gobierno nacional muchas veces le pasa a la provincia, y la provincia le pasa, empieza la interacción con los municipios a ver quién cubre cada situación, pero la realidad es que los fondos son únicos. Y hay muchos programas que están en menos, con gran preocupación. De vuelta, a mí la mirada sobre el cáncer, la mirada sobre el HIV, la mirada sobre los programas de tuberculosis y la mirada sobre inmunizaciones me preocupa mucho. Sobre todo la palabra inmunizaciones, tener vacunas ahí al límite o entregar poco, significa que vamos a tener problemas en las próximas décadas. Esto no es nuevo. Y lamentablemente lo que se plantea es algo que ya está demostrado, no lo dice Juan Ordóñez, y es algo que esto ya está demostrado. Vos tenés que inmunizar para proteger y erradicar las enfermedades. Lo otro es realmente, parece una cuestión de tiranía, sacarle una medicación oncológica a alguien porque no puede acceder. Nuestro sistema de salud ha sido siempre muy bueno. Tenemos un sistema de formación de la UBA en las universidades públicas de muchos años. Yo me formé en la Universidad Nacional de Rosario, en Mendoza y otras universidades también públicas muy buenas, y fuimos referentes y somos referentes a nivel sanitario en muchas situaciones. La salud es muy buena. Falta viajar un poco por Latinoamérica, o cruzar e ir a Estados Unidos y entender cómo es la salud en otro lugar. En Estados Unidos vos te fuiste del hospital donde te atendieron, y si no tenés la cobertura por seguro médico que te corresponde, tienes una factura que te hipotecan la casa porque te operaron de la vesícula. Bueno, los argentinos están debatiendo eso hoy, ¿no? Claro. Si es un modelo que nosotros, si esto vale la pena sostenerlo, lo que plantearía es si esto es una inversión, es un gasto, y si vale la pena sostener todo este esfuerzo que hacemos. Y bueno, esto es lo que la gente tiene que hoy discutir, se tiene que discutir realmente. Esto es lo que quiere Ariel, que se discútanlo en los foros, en los barrios, la educación y la seguridad y la cultura y la salud, obvio. Y la cultura, que es parte también de la salud mental, parte de desarrollar, parte de que la gente se tenga que divertir, que tenga algo que tenga una sonrisa al final del día, que tenga la cultura en el barrio, que son programas que son muy lindos, tienen que debatirse hoy para ver si eso es necesario o no. Claro. Y bueno, del otro lado están los que pensamos que sí y que lo vamos a defender, y que vamos a estar atentos a todo lo que pase. Pero bueno, sí, estas noticias son la verdad que muy tristes. Doctor, ha sido un gusto, hemos hablado una hora, todavía recuerdo la clase magistral que diste sobre dengue. Fuiste el profesional, y lo hablábamos acá, que mejor trató el tema dengue, y incluyo a todos los médicos que difundieron o hablaron del dengue en los medios nacionales. Diste una clase magistral, y hoy, bueno, siempre es un placer escucharte. Ojalá pronto podamos tenerte acá en el piso. Yo agradezco que le hayas dado a la Cruz de Maritza esta nota, y agradezco en nombre de todos los vecinos que seas el secretario de Salud del municipio de Escobar, porque sé con la pasión, la dedicación y el amor que desarrollás esta tarea, además de qué manera se trabaja desde la gestión municipal. Te abrazo fuerte y te digo muchas gracias. Muchas gracias a vos, Marisa, y a tu audiencia. Te mando un cariño grande. Hasta la próxima comunicación. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, pasó nada más ni nada menos que el secretario de Salud del municipio de Escobar, el doctor Ordóñez, y nada, un lujo tenerlo, un hombre